Hola, hola, bienvenidos a Ligurumi. Hoy vamos a estar tejiendo a Giyu Tomioka. Mide aproximadamente entre 17 a 18 centímetros de alto y lo vamos a estar tejiendo con un crochet de 2.5 milímetros. En la descripción del video puedes encontrar los materiales y el código de los colores. Cabe aclarar que este cuerpito base es diferente al de Rengoku. Yo le hice acá algunas modificaciones y este cuerpito va a ser el mismo que voy a estar usando para hacer el resto de personajes. De igual manera, a medida que haga cada personaje, estaré explicando el paso a paso del cuerpito por si hay alguna modificación. Ya dejando esto claro, ya podemos comenzar. Vamos a comenzar realizando los pies y voy a estar usando primero este color blanco. Entonces, vamos a hacer 6 cadenas. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadena con 4 puntos bajos. Acá en esta cadena vamos a hacer un aumento de 4 puntos bajos, es decir, que vamos a tejer 4 puntos bajos en esta misma cadenita. Y vamos a finalizar con 4 puntos bajos en este lateral. En la tercera ronda vamos a comenzar tejiendo en este primer punto un aumento triple, es decir, vamos a tejer 3 puntos bajos en este mismo punto. Y voy a continuar tejiendo 3 puntos bajos. Y vamos a continuar con 4 aumentos. En cada puntico vamos a ir haciendo un aumento de punto bajo. Seguimos con 3 puntos bajos. Y vamos a hacer acá en este último punto un aumento triple nuevamente. En la ronda 4 vamos a tejer 20 puntos bajos en relieve por atrás. Entonces voy a ingresar con mi crochet por la parte de atrás del punto, paso por delante tomando de esta manera el punto y vamos a sacar la hebra y hacemos un punto bajo. Y de esta manera vamos a ir tejiendo por toda esta ronda. En la ronda 5 vamos a tejer 20 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Aquí vamos a parar y vamos a poner acá en la base del pie, puede ser acetato o también cartón.
La idea es que esta parte acá del piecito nos quede planita. Aquí ya terminé de ponerle el acetato en la planta acá del pie y voy a continuar tejiendo. Entonces acá en este punto vamos a parar y vamos a hacer el cambio a color negro. Ingreso acá. E ingresamos con nuestra hebra nueva color negro. Acá esta hebrita ya la podemos cortar. Y para esta ronda 6 vamos a tejer 20 puntos deslizados tomando solo la hebra de atrás. En la ronda 7 vamos a tejer 20 puntos bajos tomando nuevamente la hebra de atrás. En la ronda 8 vamos a tejer tomando el punto completo. Vamos a hacer 6 puntos bajos, 4 disminuciones y terminamos con 6 puntos bajos. En total nos deben de quedar 16 puntos bajos. En la ronda 9 vamos a tejer 6 puntos bajos, 2 disminuciones y 6 puntos bajos. En total nos van a quedar 14 puntos bajos. Aquí ya llegué a mi último punto, vamos a dejarlo en espera y vamos a rellenar un poquito esta parte del pie. Aquí ya rellené un poco más el pie. Ahora vamos a hacer el cambio de color. Voy a ingresar acá en mi último punto. Y vamos a hacer el cambio a color blanco. Aquí ya puedo cortar esta hebra. Quitamos acá el marcador. Y para esta ronda 10 vamos a tejer tomando la hebra de atrás y vamos a hacer 14 puntos deslizados. En la ronda 11 vamos a tejer nuevamente tomando la hebra de atrás y vamos a hacer 14 puntos bajos. Ahora vamos a continuar tejiendo tomando el punto completo y vamos a tejer de la ronda 12 a la 15, 4 rondas de 14 puntos bajos. Y a medida que vayamos subiendo, vamos a ir rellenando la piernita.
Aquí ya llegué a la ronda 15, también ya rellené un poco más esta parte acá de la pierna. Ahora vamos a hacer el cambio a color negro. Entonces vamos a ingresar acá en este punto. Ingresamos ya acá la hebra negra. Esta hebrita ya la podemos cortar. Y para la ronda 16 vamos a tejer 14 puntos deslizados tomando solo la hebra de atrás. Vamos a tejer la ronda 17 y para esta ronda vamos a estar tomando la hebra delantera del punto, que sería esta. Recuerden que es la de color negro. Y vamos a hacer un punto bajo y acá en este otro vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir esto por 7 veces. Y en total nos deben de quedar 21 puntos bajos. En la ronda 18 vamos a tejer tomando el punto completo. Vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Y vamos a finalizar con un punto bajo. En total nos deben de quedar 26 puntos bajos. Vamos a tejer ahora la ronda 19 y en esta vamos a tejer tomando nuevamente la hebra delantera del punto. Y vamos a hacer 26 puntos bajos. En la ronda 20 vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 8 veces y terminamos con 2 puntos bajos. En total nos deben de quedar 18 puntos bajos. Recuerden que acá sí vamos a estar tomando el punto completo. Vamos a tejer la ronda 21 y para esta ronda vamos a tejer 18 puntos bajos. Ahora vamos a parar. Vamos acá a rellenar un poquito más la pierna. Y vamos a tejer la otra piernita de la misma manera. Recuerden que yo trato de tejer siempre la otra piernita a la par que esta, para que la tensión que yo estoy ejerciendo acá sea la misma que ejerza con la otra piernita. Y ya cuando tengan las dos piernitas, nos vemos acá para poder hacer la unión de las piernitas.
Listo, aquí ya terminé de tejer la otra piernita, en esta ya le corté la hebrita y esta la vamos a dejar pues para hacer la unión. Entonces voy a tomar esta piernita, acá voy a sacar el marcador y acá vamos a empezar tejiendo 6 puntos bajos. Acá voy a hacer una cadena, vamos a unir en la siguiente piernita. Entonces este es mi punto final donde está la hebrita y voy a tomar un punto antes, uno con punto bajo, en el siguiente punto también tejo un punto bajo y acá en este primer punto donde unimos vamos a poner el marcador y voy a tejer 17 puntos bajos teniendo en cuenta estos dos puntos que ya hicimos. Vamos a tejer el punto 18 y acá vamos a hacer una disminución para que no me vaya a quedar ninguna abertura en esta parte de acá. Entonces tomo la hebra delantera del punto 18 y voy a tomar esta hebrita que tengo acá. Esta hebrita de acá me corresponde al primer punto que hicimos acá. Entonces hacemos un punto bajo. Y aquí en la cadenita voy a hacer un punto bajo. Ahora para esta piernita vamos a hacer la misma disminución que acabamos de hacer anteriormente. Entonces acá si logran ver está el punto que hicimos en la parte de atrás y voy a tomar la hebra delantera de ese punto y la hebra delantera del siguiente punto. Y vamos a continuar tejiendo un total con este punto 18 puntos bajos. Ya tejí los 18 puntos bajos, ahora voy a tejer nuevamente un punto bajo en la cadena. Vamos a tejer en la ronda 23 38 puntos bajos. Aquí voy a parar un momento y voy a rellenar un poco más las piernitas. Bueno, acá ya rellené un poco más las piernitas. Ahora vamos a continuar tejiendo la ronda 24. Vamos a comenzar con 8 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer una disminución invisible. Recuerden que es tomando las dos hebras delanteras. Y vamos a continuar tejiendo 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer nuevamente una disminución y voy a terminar con 8 puntos bajos. En la ronda 25 vamos a comenzar con 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Continuamos con 7 puntos bajos. Acá vamos a hacer ahora dos disminuciones. Continuamos con 7 puntos bajos. Hago una disminución y termino con 7 puntos bajos. Aquí en total nos debieron de quedar 32 puntos bajos. Ahora para la ronda 26 vamos a tejer 32 puntos bajos. En la ronda 27 vamos a comenzar tejiendo 9 puntos bajos y una disminución por 2 veces. Y vamos a terminar con 8 puntos bajos y una disminución. En la ronda 28 vamos a continuar con 5 puntos bajos y una disminución por 3 veces. Y vamos a finalizar con 6 puntos bajos y una disminución. Para la ronda 29 vamos a tejer 25 puntos bajos. Aquí voy a parar y voy a terminar de rellenar las piernitas.
Aquí ya terminamos de rellenar esta parte. Ahora vamos a retomar nuevamente el tejido y antes de hacer el cambio a color blanco voy a hacer un punto más y en este voy a hacer el cambio a color blanco. Acá esta hebrita negra no la vamos a cortar y para esta ronda 30 vamos a tejer 25 puntos deslizados tomando solo la hebra de atrás. Ahora vamos a estar tejiendo para la ronda 31, 25 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Aquí antes de hacer el cambio a color negro vamos a dejar en espera y voy a bordar esta parte acá de los piecitos. Entonces yo voy a estar usando este azul oscuro. Voy a ingresar desde la parte de acá atrás y voy a contar acá 1, 2, 3, 4, 5 puntos y acá en el quinto punto voy a ingresar teniendo en cuenta que voy a estar saliendo por el medio de los puntos deslizados que hicimos en estas rondas. Vamos a sacar, dejo una hebrita larga y en esta parte de acá voy a contar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, acá en el quinto ingreso y me voy a dirigir acá al frente. Acá lo ideal sería salir acá en la mitad. Y acá antes de ajustar, lo que voy a hacer es pasar nuevamente por la mitad y me voy a dirigir acá en este punto nuevamente. Entonces con estos alfileres me voy a guiar para hacer como una especie de M en esta partecita. De esta manera nos debe estar quedando y cuando ya estemos en esta parte nos vamos a dirigir acá atrás y cuando ya estemos acá voy a contar 1, 2, ingreso acá y salgo nuevamente acá en este lateral. Recuerden que la idea es salir donde está acá esta hebrita. Y
Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a contar 1, 2 y acá ingreso. Y ya me puedo dirigir acá donde ingresé al comienzo con la hebrita. Y aquí, antes de terminar de ajustar, vamos a pegar esta partecita. Entonces yo en esta ocasión voy a estar usando este pegante, pero también pueden usar silicona fría. Aquí ya podemos hacer un nudito. Y vamos a perder estas hebritas. Vamos a hacer lo mismo en este piecito y cuando ya lo tengan terminado van a ponerles un poquito de vinipel para que no se les vaya a ensuciar los piecitos. Cuando ya tengan esta parte de los pies lista, vamos a continuar con el tejido. Acá voy a ingresar nuevamente a este último punto. Y voy a retomar con la hebra negra. Recuerden que yo no corté esta hebra. Entonces voy a ingresar acá. Y esta ya la podemos jalar. Para la ronda 32 vamos a tejer 25 puntos deslizados tomando nuevamente la hebra de atrás. Acá vamos a cortar ya esta hebra blanca. Y para la ronda 33 vamos a tejer 25 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Vamos a continuar tejiendo de la ronda 34 a la 38, 5 rondas de 25 puntos bajos. Aquí ya llegamos a la ronda 38, recuerden que a medida que vamos subiendo vamos a ir rellenando y vamos a continuar con la ronda 39. En esta ronda vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución por 5 veces, quedándonos un total de 20 puntos bajos.
En la ronda 40 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución por 5 veces, dejando un total de 15 puntos bajos. En la ronda 41 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución por 3 veces y nos deben de quedar 12 puntos bajos. Aquí ya vamos a parar y vamos a terminar de rellenar esta partecita del cuerpo. Cuando hayan terminado de rellenar esta parte, vamos a ingresar nuevamente en el último punto y vamos a hacer el cambio a color piel. Ingresamos con el nuevo color. Acá esta hebrita ya la podemos jalar y también ya la pueden cortar. Y para esta ronda 42 vamos a tejer 12 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Aquí estas dos hebritas, si quieren, las pueden amarrar para que queden bien aseguradas. Y también pueden esconderlas de una vez acá en el tejido. Y vamos a continuar tejiendo, ahora sí tomando el punto completo. Vamos a tejer de la ronda 43 a la 50, 8 rondas de 12 puntos bajos. Recuerden que estas rondas las vamos a tejer bien ajustadas para que la parte del cuellito me quede muchísimo más firme. Aquí ya llegué a mi ronda 50 y también rellené el cuellito. Recuerden que esta partecita acá del relleno yo la compacto con una aguja de fieltrar para que me quede bien firme. Ahora, para la ronda 51 vamos a tejer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución por 4 veces. Y en total nos deben de quedar 8 puntos bajos. Acá ya vamos a parar. Voy a cortar esta hebrita.
Entonces acá antes de hacer el cierre rellenan un poquito más y van a empezar a ingresar tomando solo la hebra delantera de afuera hacia adentro. Y van a pasar de esta manera por todos los punticos. Ahora voy a asegurar bien esta hebrita. Entonces voy a tomar acá un punto y hago un nudito de esta manera y ya podemos perder la hebra. De esta manera nos debe estar quedando el cuerpito. Ahora vamos a tejer acá en el bordecito que nos quedó en el cuello. Entonces me voy a guiar por esta hebra delantera y voy a ingresar acá en la mitad. Entonces voy a tejer con el mismo color negro y acá voy a hacer una cadena para asegurar y en ese mismo punto vamos a hacer un medio punto alto. Y vamos a continuar tejiendo medios puntos altos hasta llegar acá. Aquí ya tejimos nuestro último medio punto alto. Ahora vamos a hacer otro medio punto alto ingresando acá en el centro, donde iniciamos anteriormente. Hacemos una cadena y cortamos esta hebrita. Ingreso acá en el punto de la base, es decir, acá en el punto delantero, y voy a ingresar con mi nuevo color que sería el blanco. Hago acá una cadena para asegurar y tomo el siguiente punto, o sea, acá en el lateral, y voy a hacer un punto deslizado. Y ahora voy a continuar tejiendo puntos deslizados alrededor, tomando solo la hebra de atrás. Aquí ya llegamos al final y vamos a hacer nuestro punto deslizado acá en el lateral. Y acá nos vamos a dirigir nuevamente a la base, o sea, al punto delantero donde iniciamos anteriormente. Y vamos a hacer un punto deslizado. Aquí ya podemos hacer una cadenita y cortar esta hebra. Por último, vamos a estar escondiendo ya estas hebritas. Entonces voy a pasar por acá dentro del cuellito
y saco por acá en la parte de atrás. Y lo mismo voy a hacer con la otra hebrita blanca. Y cuando ya las tenga las dos en la parte de atrás, recuerden que yo hago un nudito y ya terminaría de rematar las hebritas. Ya tenemos listo el cuellito, ahora vamos a continuar bordando la parte acá del cinturón. Entonces voy a usar nuevamente lana blanca y voy a ingresar desde la parte de acá atrás. Voy a ingresar en este punto y acá me voy a ubicar directamente en los primeros 4 punticos de acá al frente. Entonces van a ser estos dos y los dos laterales. 1, 2, 3, 4 punticos del frente. Y voy a salir acá en este punto. Recuerden que la agujita debe salir acá en la mitad, es decir, vamos a guiarnos por la hebra delantera blanca y la hebra delantera negra que nos quedó. Y por medio de esas dos vamos a ingresar. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a ingresar la aguja acá en la mitad, tanto del punto delantero blanco como del negro. Ingreso allí y me voy a dirigir acá al otro lado. Ahora acá vamos a subir y voy a ingresar acá en este punto. En total acá nos deben de quedar 2 puntos libres. Y acá me voy a devolver nuevamente a este punto de acá. Acá me devuelvo hacia este punto y hago lo mismo en la parte de abajo. Aquí ya voy a terminar de bordar esta parte y voy a continuar haciendo las tiras de acá del lateral. Entonces lo que voy a hacer es contar cada 3 puntos, 1, 2, 3, y voy a hacer la línea vertical. Hago esta, cuento 1, 2, 3 y hago lo mismo acá. Entonces voy a darles acá un ejemplo y es lo que van a terminar haciendo en toda esta partecita. Entonces 1, 2, acá 3. Listo, acá nos dirigimos en la parte de abajo, hacemos lo mismo, 1, 2 y acá en el tercer punto ingreso. Acá ya vamos a contar nuevamente 1, 2 y acá en el tercer punto salimos. Y así por toda esta partecita.
Cuando terminen acá con esta hebrita y saquen acá en el mismo punto, van a hacer un nudito y van a terminar de esconder estas hebritas. Ahora vamos a continuar tejiendo los bracitos. Vamos a hacer los bracitos y voy a estar usando el color piel blanco y negro. Entonces voy a comenzar con el color piel. Vamos a hacer un anillo mágico y en él vamos a tejer 6 puntos bajos. En la segunda ronda vamos a tejer 6 aumentos de punto bajo, es decir que me deben de quedar 12 puntos bajos. Vamos a tejer la ronda 3 y 4 con 12 puntos bajos. En la ronda 5 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución por 3 veces y en total nos deben de quedar 9 puntos bajos. Aquí vamos a parar y vamos a hacer el cambio a color blanco. Entonces voy a ingresar en mi último punto, traigo nueva hebra y acá pasamos. Esta hebrita ya la podemos jalar y también ya la podemos cortar. Vamos a tejer en esta ronda 6 9 puntos deslizados tomando solo la hebra de atrás. Cuando tejan esta partecita no vayan a apretar tanto el punto. En la ronda 7 vamos a tejer 9 puntos bajos tomando nuevamente la hebra de atrás. Ahora acá vamos a parar un momento y voy a tomar estas hebritas y vamos a hacer un nudito. Y voy a guardar estas hebritas acá dentro de la mano y de paso voy a rellenar un poquito más.
Ya terminé de rellenar la manito. Ahora vamos a tomar nuevamente este último punto y vamos a ingresar con el color negro. Acá esta hebra ya la puedo jalar y de paso cortar. Y para esta ronda 8 vamos a tejer nuevamente tomando la hebra de atrás y vamos a hacer 9 puntos deslizados. En la ronda 9 vamos a tejer 9 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Ahora vamos a tejer de la ronda 10 a la 18, 9 rondas de 9 puntos bajos. Aquí ya llegué a mi ronda 18. Vamos a cortar esta hebrita. Vamos a tejer otro bracito de la misma manera. Por acá ya tengo listo el otro bracito y vamos a continuar uniéndolos al cuerpito. Aquí antes de unir vamos a poner el alambre para articular los bracitos. Aquí ya lo tengo listo, este mide más o menos unos 13 a 14 centímetros y voy a ingresar de una vez al cuerpito. Acá ya doblé esta puntica. Entonces, bueno, acá me voy a guiar por la mitad del cuerpo y voy a contar una hilera, 2 y 3. Acá entre la 2 y la 3 voy a ingresar mi alambre y voy a cruzar al otro lado. Ahora sí, con los alicates vamos a doblar acá esta parte. Colocamos los bracitos. Listo, ahora vamos a empezar a coser los bracitos. Entonces voy a enhebrar acá mi aguja y aquí vamos a ir cosiendo desde esta primera fila que está acá y en la tercera, en esta. Entonces en esta primera dejamos esta acá sin coser y cosemos acá por la parte de abajo. De aquí vamos a ir agarrando como un puntico en esta fila, solo un puntico. También vamos a tener en cuenta que esta parte acá donde hicimos esta unión nos quede mirando hacia adentro. Bueno, listo, ya estamos listos para coser. Bueno, acá yo no sé si esto se vea bien en el video, pero pues traten de guiarse por mi voz. Pasen por el primer
punto de la primer fila con su agujita. Tomen el punto y tomen un punto completo del bracito. Bueno, esta costura igual ustedes pueden hacerla como deseen, si quieren pueden tomar solo la hebra delantera, bueno, ya es como también al gusto de ustedes. Y a medida que van pasando los puntos, deben ir ajustando el hilo. Pasan por el siguiente punto. Y acá un punto del brazo. Acá cuando lleguen al lateral van a tomar un punto de la fila 2 y el puntico lateral del bracito. Recuerden que es tomando el punto completo. Ahora para la parte de acá abajo vamos a tomar un punto de la tercera fila y un punto nuevamente del bracito. Bueno, yo acá voy a terminar de coser acá los bracitos y nos vemos cuando ya tengan los dos bracitos cosidos al cuerpo. Listo, aquí ya terminé de coser los bracitos al cuerpo. Ahora vamos a bordar los botones de acá. Entonces me voy a guiar acá por esta fila y voy a poner un alfiler acá arribita. Voy a contar 1, 2, 3 filas y coloco el siguiente alfiler. Cuento nuevamente 1, 2 y 3 y pongo el otro alfiler. Bueno, la idea es que los botoncitos nos queden centrados. Voy a ingresar ahora desde atrás y la idea es salir acá donde está este primer alfiler. Dejamos una hebra larga acá en la parte de atrás y para empezar a hacer los botones voy a hacer acá 4 pasadas en la agujita. Entonces 1, 2, 3 y 4. Voy a sostener acá con mi dedito y voy a pasar acá en el siguiente punto y voy a sacar acá en el lateral. Acomodamos ahora nuestro punto francés y acá nos vamos a devolver en este mismo puntico y vamos a salir acá donde está el alfiler. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a hacer 4 pasadas. Y voy a pasar acá en el siguiente punto y sacamos por acá en el lateral. Bueno, acá me voy a devolver nuevamente en este punto y voy a sacar acá en el puntico de la mitad. Y voy a terminar de hacer el siguiente puntico que lo vamos a hacer de la misma manera. Una vez ya tengamos listos los botoncitos, nos vamos a dirigir a la parte de acá atrás. Voy a tomar esta hebrita y con ella me voy a dirigir a la primera hebrita, o sea, acá donde iniciamos. Saco la aguja,
hago un nudito y escondo las hebras. Por último, vamos a bordar la parte acá del bolsillo. Entonces voy a ingresar desde acá atrás hacia adelante. Sacamos acá en este puntico y nos vamos a fijar que quede una fila abajo de donde hicimos el botoncito. Además vamos a dejar 2 puntos bajos de separación. Ingreso acá y me voy a devolver al mismo punto. Nos devolvemos acá nuevamente con la hebrita y vamos a hacer otra pasada. Ingreso ya acá con mi aguja y me voy a dirigir hacia la parte de atrás. Aquí ya vamos a girar y en esta parte de acá atrás vamos a hacer un nudito y vamos a terminar de esconder estas hebritas. Ya tenemos el cuerpito listo. Ahora vamos a continuar tejiendo el jaori de tomioka.